Como no tiene nada que hacer, vamos a platicar un poquito sobre ciencia. Lamentablemente todos sabemos lo que pasó al Titán, este submarino experimental que bajó muchas veces a explorar los restos del Titanic, y cada una de las inmersiones era una exploración. Veo mucha información y muchas veces nos hace falta ni siquiera el contexto, nos hace falta el entender la magnitud de lo que significa eso. Yo veo que muchas personas en primera, porque fíjense, hice una tabla aquí en mi pared, pero déjenme siento. En primera, muchas personas dicen, ¿cómo $250,000 a subirse a eso? Pero pues es que un viaje en barco hasta allá, la tecnología, el desarrollo, todo lo que conlleva llevar un submarino a ese lugar, y obviamente tener una ganancia para seguir investigando, porque eso en realidad era lo que estaban haciendo. Pues no se me hace tan descabellado ese precio. Pero bueno, no vengo a hablarles yo de eso, sino que vengo a que entiendan un poquito las distancias y las presiones que hay debajo del mar. Puedo ver en internet que hay muchas infografías que no dejan muy claro esto de la profundidad. Así que yo hice una pequeña regla en casa y creo que ustedes también lo pueden hacer. Fíjense. Como ustedes saben, este es el estudio en donde grabo Nada que Hacer. El techo mide 2 metros con 70 centímetros más o menos. Y de este lado tengo una pequeña columna que desde el piso hasta ese barquito mide 2 metros con 20 centímetros. Ustedes disculpen mis acabados, pero mide hasta allá arriba eso. Y lo que hice fue dividir la pared y hacer una escala con el punto más profundo del mar. El punto más profundo del mar se encuentra a más de 11 kilómetros de profundidad desde el nivel del mar, ¿ok? Así que imagínense que en donde está este barquito, ese es el nivel del mar, y hasta allá abajo es el punto más profundo que conocemos, que es la Cuenca de las Marianas. ¿Se dice cuenca? ¿Sí? Marianas Trench. Está a 11,000 metros, ¿ok? Así que yo hice todo a escala para que damos pues la magnitud de lo que podemos o no hacer. Entonces fíjense, empezando por el barquito. De hecho aquí esta escala es muy pequeña, o sea, en realidad los 2 metros no me alcanzan para que entendamos la parte más importante del mar, ¿ok? A los 40 metros, literalmente esta es la medida. Digo, no es tan exacta, a lo mejor algunos milímetros me fallan, pero a los 40 metros es la profundidad máxima del buceo recreativo, ¿ok? Ahora, yo no sé ustedes si alguna vez se han metido a una piscina hasta el fondo, o si han tenido la oportunidad de bucear o de por lo menos hacer snorkel, y podrán entender de lo que les estoy hablando. Yo en la vida he tenido la oportunidad de bucear y de snorkelear. Para mí no es muy agradable, pero pues está muy padre. Pero es la única forma de entender qué es lo que pasa ahí abajo. 10 metros es absolutamente terrorífico, por lo menos para mí. Hay muchas personas que les encanta, y me refiero a que terrorífico no porque es horrible la experiencia, sino que te puedes dar cuenta que estás muy profundo, hay mucha presión, y a 10 metros solamente hay el doble de presión atmosférica que pues a nivel del mar, porque ahí está lo importante. A nivel del mar, la presión atmosférica nos presiona como con 1 kilo por centímetro cuadrado, más o menos. Esa es una atmósfera, y si bajas 10 metros, ahora tienes 2 atmósferas sobre ti, es decir, 2 kilos por centímetro cuadrado presionando en tu cuerpo. Parece poco, pero si sigues bajando, pues esto se sigue multiplicando. Entonces fíjense, Ahmed Gamal Gabr en el 2014 con el buceo libre logró bajar a 332 metros, ¿ok? Más de 30 atmósferas, o sea, más de 30 kilos por centímetro cuadrado presiona tu cuerpo. Más o menos mi dedo gordo es 1 centímetro cuadrado, entonces imagínense tener 30 kilos presionándolos en todo su cuerpo. Es muchísima presión. De ahí hay un buen pedazo hasta otro dato importante. Nada más quiero decirles que el 90% de las especies del mar viven sobre los 200 metros de profundidad. Así que en este pedacito vive la gran mayoría de seres vivos que hay en el mar, ¿ok? Todo lo demás son esos seres extraños que conocemos, y por eso quiero hablarles de los 1500 metros o 1,5 kilómetros, porque ahí es en donde vive el famosísimo pez que tiene un foquito en la cabeza. Creo que es el pez rape. Han salido en muchas películas y es muy terrorífico. Yo no tenía uno, quería imprimir uno, pero tenía un poderosísimo ajolote que me regalaron. Entonces, pues lo puse a esa altura, pero a esa altura, o a esa distancia más bien, a esa profundidad es en donde encontramos a ese pez.
¿ok? Llegan a medir hasta 1 metro, pero en la mayoría miden como 30 centímetros, así que es más o menos como este violín, ¿ok? Bastante grande el pececito. Después de ahí, vamos a seguir bajando y a 3 kilómetros tenemos obviamente 300 atmósferas, ¿ok? Por cierto, a esta altura es en donde se perdió o se dejó de comunicar el Titán con la superficie. Ellos acuérdense que iban a ver al Titanic. Vean nada más esta chulada que imprimí en 3D. El Titanic está a 3821 metros debajo del nivel del mar. Es decir que aquí tú eres presionado con 381 kilos por centímetro cuadrado o 38 toneladas por metro. Así que yo no sé ustedes, pero de nuevo mi dedo gordo con 380 kilos presionando en todas direcciones sobre mi cuerpo, creo que no es tan agradable. Y como nuestro cuerpo no está enteramente lleno de agua, pues sí sufriríamos bastante, porque pues hay diferente presión afuera y dentro de nuestro cuerpo, así que nos apretaríamos mucho, aunque eso tendría que suceder de golpe, que aquí es en donde vamos a hablar de algo no tan agradable. Si hay diferencia de presión, por ejemplo, de un submarino que tiene aire por dentro a la presión atmosférica a nivel del mar que está a esta profundidad, lo que va a suceder es que si hay un cambio súbito de presión va a haber una implosión. Las implosiones son prácticamente una explosión invertida y producen muchísima energía, así que lamentablemente y tristemente si te toca estar en esa situación, yo diría que ni siquiera lo vas a sentir. Entonces creo que estos aventureros, estos exploradores, que de verdad eran exploradores, habían hecho muchas cosas de exploración y sabían en lo que se estaban metiendo, creo que no tuvieron tiempo de pasársela mal. Literalmente una explosión. Así que bueno, dejando de hablar de estas cosas un poco tristes, literalmente están casi a 4 kilómetros de profundidad. Eso es muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir bajando, ¿ok? Porque a los 8849 metros podemos encontrar al Everest de cabeza. Así es. Si ustedes toman al Everest, ya saben, la montaña, y lo voltean de cabeza, en su medida desde el nivel del mar hasta la punta, llegaría hasta ese punto, hasta los 8849 metros. Pero el fondo del mar conocemos, que es la fosa de las Marianas, se encuentra a 11 kilómetros de profundidad. Un poco sucio el piso, disculpen ustedes. Y algo muy importante aquí es que aquí debería de haber 2 submarinos que imprimí en 3D, pero a esa profundidad han llegado algunas personas. A los 10.898 metros llegó James Cameron en el 2012. Sí, exacto, el director de Titanic fue para allá. Pero a los 10.917 metros, Don Walsh y Jacques Piccard, ellos llegaron a esa profundidad en 1968. O sea, fíjense hace cuántos años. Así que con una pequeña regla hecha aquí en mi pared, podemos darnos cuenta de la magnitud de la profundidad del mar, ¿ok? Solamente hasta el punto más profundo que conocemos. Un buen indicador de ni siquiera la mitad es el Titanic. Pero bueno, eso nos ayuda a entender todo esto, porque todo lo que conocemos del mar y que sucede para nosotros los humanos está ni siquiera acá, en este pedazo, literalmente está en los 200 metros, ¿ok? Hay un poco de exploración petrolera un poco más abajo, pero nada loco. Y como se pueden dar cuenta, por eso es importante poner atención en la escuela, tanto en matemáticas como en física, química, ciencias naturales, etcétera. De ahí podemos entender mejor las magnitudes de todo esto cuando nos hablan de ello en las noticias, y también de esa forma no podemos dejar que nos engañen o nos chamaquen o nos quieran ver la cara con datos falsos o información errónea. Y nada más los quiero dejar pensando en algo. El creador de esta empresa literalmente era un explorador que pensaba que el futuro estaba ahí abajo, que tal vez resulta más sencillo quedarnos en la tierra y protegernos debajo del mar que tratar de ir a las estrellas, porque bueno, conocemos menos del mar que lo que conocemos del espacio. Sin embargo, el mar puede protegernos en una cuestión catastrófica, no tan catastrófica, si algo le pasa a nuestro planeta, o bueno, a su superficie. Pero literalmente él estaba haciendo investigación. Así como hay personas que han perdido la vida haciendo exploración hacia afuera del planeta. Sin estas personas locas que se aventuran a
aprender y explorar, literalmente como civilización no avanzaríamos. Creo personalmente que la mejor forma de dejar de existir en este mundo, colgar los tenis o como ustedes le quieran llamar, para un explorador, pues es haciendo lo que le gusta. Así que cuéntenme qué piensan. No hice ninguna animación llamativa ni nada parecido, simplemente saqué medidas, dividí todo para darme y darles una mejor idea de las profundidades del mar y de todo lo que escuchamos allá afuera. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos en la próxima. Literalmente esto es como, no tengo nada que hacer, voy a ponerme a analizar cómo es esto de la profundidad del mar.